Seguimos aquí la mañana con Dari y recibimos de manera muy grata al general José Miguel Soto Jiménez, con quien vamos a conversar de varios temas, pero sobre todo a mí me interesa abordar el tema histórico a propósito de la fecha. Hoy estamos a 15 de agosto, mañana se conmemora un año más de la restauración del país. Bienvenido, general. Bueno, un gran placer de estar con ustedes aquí, de compartir con ustedes la mañana, y no puedo sustraerme de comentar la química de ustedes, no es la química, el equilibrio de ustedes. Interesante ya, naturalmente, en la introducción de su programa y hasta en el pre. Esas conversaciones son muy interesantes y además que en ustedes se da un equilibrio casi perfecto, ¿verdad? Diga cuál es el angelito de este equipo aquí, dígalo. No, las observaciones, fíjate. Es un equilibrio que está en peligro. Sí, mira, el angelito las polémicas entre ustedes no son forzadas, porque hay gente que finge esa polémica, sino son criterios y parte sobre todo de la personalidad de cada uno de ustedes, naturalmente bendecidos por la gracia del sector femenino, ¿verdad? Sí. No, por supuesto. Bueno, entonces, un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista, a toda la audiencia de este programa. Con mucha energía. Hay varios temas que a mí me interesan, pero obviamente el tiempo no nos da. A mí me interesa el tema de la restauración. Y quiero también, si nos da el tiempo, que hablemos un poquito del libro, El Machete, pero sobre todo de Santana. Sí. Porque la República Dominicana históricamente ha tenido una discusión que no es amplia ni es reducida con relación a Santana, al papel que jugó Santana. Yo creo que esa parte... Bueno, ese libro, fíjate que el subtítulo de ese libro es Todo sobre Santana. Todo sobre Santana. El libro es sobre Santana. Bueno, entonces, debí decir en la introducción también que es muy importante que este programa se esté celebrando en el preámbulo de esa gesta patriótica fundamental para los dominicanos, que es la guerra restauradora, la restauración de la República en su día, porque es el día, lo que se celebra el 16 es el grito de Capotillo, que dio inicio precisamente a todo el movimiento restaurador y a la guerra restauradora. Lo más importante, y ustedes lo dijeron en el prolegómeno del programa, ustedes hablaron, se refirieron a lo importante que fue esa gesta. Pero yo creo que esa gesta no ha terminado. ¿Que no ha terminado? No. Esa gesta sigue en función. Y ahora, fíjense un detalle. ¿De qué forma? Bueno, porque los objetivos reales, el inmediato se conquistó. Que fue para eso ahí. Expulsar a los españoles, derrotarlo en la guerra y además entonces restaurar la República. Y definir el territorio. En este momento nosotros tenemos como ciudadanos, como todos los ciudadanos, el deber fundamental de restaurar el Estado dominicano. Todas esas contradicciones que ustedes viven hablando, ¿verdad? Y que aquejan la funcionalidad del Estado. Y a la funcionalidad del Estado, no por el Estado mismo, porque la única función del Estado es precisamente servir al bienestar y a los intereses nacionales. Entonces yo creo que no solamente estamos en un momento para continuar la labor restauradora. Aquella vez se restauró la República, ahora debe restaurarse el Estado. Y fíjate un detalle, aquello se hizo con las armas en las manos. Ahora hay que restaurarla con esa facultad que tiene el ciudadano dominicano, todos los ciudadanos, en una época electoral, a pesar de las restricciones anticonstitucionales de la Junta, ¿verdad? Estamos en ese momento. Y la importancia de estas elecciones es esa, restaurar la función del Estado para que sirva a sus verdaderos intereses. Y una pregunta, general, partiendo de la época. Sí. ¿Quién utilizó el término? ¿Quién dijo restaurar? No, es que... Es decir, porque veníamos de una independencia. No, tú tocaste entonces quizás lo que tú no querías tocar, ¿verdad? Restaurar el Estado, porque el Estado, de una manera aberrante, fue anexionado a España. Una obra bien ganada, porque déjame decirte, la independencia nacional
del 27 de febrero, iniciado el 27 de febrero de 1844, es más que un trabucazo en la puerta de la misericordia. Fueron 12 años de guerra, 4 campañas militares y multitud de batallas. Entonces, todo eso, ¿verdad?, se vino abajo con el proceso de la anexión a España. Un hecho aberrante. Y ahí finalizó la Primera República. ¿Qué fue la restauración? Precisamente eso. Tu pregunta, restaurar lo que nació en febrero y que costó tanto sacrificio. Esa es la verdad. Cuando usted se refiere al elemento actual, Sí. que habla de restaurar el país, ¿es posible El país no es el Estado. El Estado. Sí. ¿Cómo habla es posible restaurar el Estado cuando el presidente del Tribunal Constitucional hace un llamado al A los partidos. defensor del pueblo para el cumplimiento de decisiones que ha tomado el tribunal? Bueno, pero por eso es que hay que restaurar el Estado. Hay toda una prueba maestra, de lo que yo hablo de la restauración del Estado, la necesidad de restaurar el Estado, porque eso que hace el presidente del Tribunal Constitucional, un gran dominicano, y que ejerce la dominicanidad, don Milton Rey Guevara, déjeme decirle una cosa, cuando él dice eso, está diciendo lo quebrantado que está el ordenamiento jurídico del Estado. Una desesperación. Pero junto con eso, fíjate, aquí en este país todo hay que verlo concatenado. Fíjate que él dice eso, ¿verdad? Pero él dice eso ¿por qué? Porque han sido desacatadas. ¿Cuántas sentencias? Dijo el mismo. Sí, no, 80 o 70 y pico de sentencias, Sí, no la recuerdo. La mayoría de militares. No, una gran parte de militares, pero hay otros conflictos provocados por ese desacato y ese desacato es por parte del Estado dominicano, ¿verdad? Eso agrede fundamentalmente el Estado de Derecho en la República Dominicana, cuando se desconoce las sentencias del más alto tribunal. Pero el Estado está quebrantado en muchas cosas, en todo el Estado mismo hay un deterioro de la autoridad. Pero fíjate una cosa, cuando yo hablo de autoridad, inmediatamente pensamos, y si lo digo yo, que fui guardia, pienso inmediatamente que yo estoy reclamando el ejercicio de la fuerza como nosotros. Sí, yo pienso que estamos hablando de rescatar la autoridad de las leyes, de las instituciones. Porque mira, precisamente eso es una lección de la restauración de la República. ¿Tú sabes cuál? Que nosotros siempre hemos pasado por eso muchas veces, y sobre todo en la Segunda República de la Restauración, nosotros pensamos que la democracia, los fallos de la democracia, a veces los errores de la democracia, se corrigen con la fuerza, pura y simple. Y entonces caemos en los regímenes despóticos de tiranía. Y la verdad es que la democracia solamente se cura con más democracia. Y esa conciencia es que hay que recrear. Y sobre todo en estos 62 años últimos de la vida nacional, en que hemos estado construyendo una democracia que no es perfecta, pero que le ha costado mucho. Eso que tenemos le ha costado mucho al pueblo dominicano. Y te voy a decir algo. Decía Mao Zedong, el gran timonel en China, que el poder nacía de la boca de los fusiles, pero en la democracia no. En la democracia, y valga la alusión, el poder nace de la boca de las urnas, ¿verdad? Y en eso estamos ahora mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Restaurar el Estado, devolver la fe y la esperanza al pueblo, que en medio de todas esas calamidades se siente sumamente desilusionado y hasta frustrado. General, Cuidado. Cuidado. Desde que yo ocupé la presidencia de la Cámara de Diputados, legisladores de la izquierda generalmente, no sé si hay izquierda ahora, ¿hay izquierda? Sí, claro. Hay izquierda. Sometían resoluciones pidiendo que se saque los restos, osamentas ya,
de Santana del Panteón Nacional. Sí. Yo recuerdo unos discursos que tiraban, que Balaguer fue un hombre que no debió de trasladar los restos de Santana al Panteón Nacional, que es una burla, que Santana anexó la República. Bueno, todavía ahora están sometiendo la misma resolución. Y nunca pasa. Siempre se para porque vienen y nos llaman a nosotros y no paren eso ahí. Entonces, Balaguer hizo mal hecho trasladar los restos de Santana al Panteón. Eso que usted dice, yo he participado, fui de los primeros que formalmente, expresé mi opinión como ciudadano y además preocupado por los asuntos de la historia, de que se sacaran los restos de Santana. Fui invitado, no sé si usted participó en esa comisión, por el Congreso Nacional, a una comisión donde se debatía ese tema, para oír mi opinión, cosa que me distinguió mucho. Entonces yo dije en esa época y sostengo ahora que al general Santana hay que llevarlo al Seibo. Estuvo en el Seibo, y ese fue un proyecto que se comenzó a hacer en mi gestión como secretario de la Fuerza Armada, que se construyera un panteón para los héroes militares de la República, para las figuras militares de la República. Eso se iba a hacer y se planificó, lo hizo el arquitecto Scott, se iba a hacer debajo de la Plaza de la Bandera. Ahí, para que la gente lo sepa, hay una especie de espacio abajo. Repita lo que alguien me discutió en estos días. Para que aquí la gente vive la cosa y no sabe. Sí. Sí. Yo le dije a una persona de abajo, mira, ahí abajo Sí. hay locales, salones, hay No, baños. hay un espacio, hay vamos a llamarle espacio, porque no hay nada no hay nada determinado, pero hay un espacio, Sí. hay baños. Bueno, ahí puede es que se adecuarse. pensaba llevar no simplemente Santana, sino los héroes. Un museo militares. se iba a hacer ahí. Una Una iba a especie ser de- una especie de mausoleo. Correcto. Mausoleo, ¿verdad? Y alguien decía que hacerlo debajo de la Plaza de la Bandera conjuraba Ay, mi ¿eh? madre. el anatema de la traición a la República del general Pedro Santana. Bueno, yo lo que te decía era que en esa Es un lío. No, este país es difícil. en esa Así es difícil. en esa situación País de exigencia de derecho cuando no hay deber. Sí. Entonces, pero fíjate, lo que sí tú comenzaste a decir, muy importante, San Pedro Santana es, indudablemente, él hizo algo que no debió hacer nunca y no tiene ningún, porque es que él conspiró, él traicionó una república que él contribuyó a forjar. Es decir, él desbarató con los pies lo que hizo con la Mira, mano. qué bueno, ahí te me fuiste adelante con el asunto que a mí me gustan los criollismos, ¿verdad? Y entonces... Es decir, la anexión desbarató todo lo que todos los maquetes que cogió y todo lo tiros que tiró. ¿Cómo terminó? No, exactamente, eso es muy sureño eso. Muy sureño. Sí. El asunto es que él, que era considerado un héroe. Un líder, sí. No, oye, el libertador. Oye, en 1851, en un artículo del periódico que se llamó Amnistía, Francisco del Rosario Sánchez, que iba a ser después una de sus víctimas, lo catalogó como el padre de los pueblos, le llamaba Sánchez. Y el elegido por tantas veces, por la providencia, para salvar la dirigir, patria. sí. Entonces, fíjate que eso lo haga Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria, pero además en el pueblo era tenido como tal, por las tantas veces que había salvado con el ejercicio de su mando la República. Pero el problema es que esa es precisamente, y es lo que yo te iba a decir, Pedro Santana es el personaje más controversial De la y historia dominicana, discutido sí. de la historia dominicana. Complicado, como decimos Yo aquí. digo ya, porque se me va la vena de la poesía, ¿verdad? La vena pretendida de la poesía. Mira, yo digo que él es el tema de Santana es una herida abierta en el temperamento nacional. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque se discute en los cenáculos intelectuales, en los cenáculos políticos, pero tú sabes dónde también se discute, en los colmadones. En el pueblo, claro. En los colmadones. Claro.
Y tenía intereses, intereses, sí, más allá de la patria. Tenía intereses de Santana, no tenía interés. Óyeme, hay que leer a Luperón. A Luperón. A Luperón. Luperón en sus notas audiográficas dice que él entró rico a la presidencia y salió pobre, y que era un hombre honesto y honrado, ¿verdad? Pero ninguna de esas virtudes, inclusive su ejercicio del mando, puede disculpar a Santana de ese error. Oye lo que te digo. Usted me tocó una fibra, espérese, antes que casi no tenemos tiempo, sí. Que cuando usted me habla de rico, ¿este país ha tenido un presidente pobre? Sí. No, fíjate. No, por la pregunta, espérese. Mira, ahí tendríamos. Un presidente que haya salido pobre. Un presidente que haya sido pobre. A propósito. Que haya llegado a la presidencia pobre. No. Oye, a propósito de eso. ¿Qué discusión? Me levanté hoy en la cabeza. A propósito de la discusión esa de que... ¿Del carro y la cosa? No, de la cosa de la honestidad. Sí. Que habló el presidente Abinader. Sí. Para aceptar lo que ya todo el mundo sabía. Sí. Ya todo el mundo lo sabía. Hasta los chinos gobernados sabían eso aquí. Que él iba a hacer eso. Pero resulta, con las consabidas contradicciones, le están sacando unos videos ahí que donde él practica con la reelección. Pero óyeme una cosa. Me levanté con esa imagen. La imagen... Hay un señor que se llama Pancho Villa, que todo el mundo, el nombre verdadero era Doroteo Arango. Sí, en México. Y había otro que se llamaba Emiliano Zapata, que era el gran revolucionario. Los revolucionarios mexicanos. Uno era del norte, ¿verdad? El centauro del norte le decían, y el otro era del sur, amante de la tierra. Pero oye lo que pasó, qué interesante. Llamen, hay que decir. Yo creo que con eso lo dice todo. Resulta que en medio de la Revolución Mexicana, ambos fueron protegidos de Madero, del presidente Madero, que fue asesinado. Entonces ellos fueron a la capital, uno del norte y uno del sur, y como una gracia, lo llevaron a la silla del Águila, que es la silla presidencial, para que se sentaran y tomarle una foto. Ninguno de los dos nunca llegaron a presidente. Pero resulta que Pancho Villa se sentó, Doroteo Arango, y le tomaron su foto ahí en la silla presidencial, en la silla del Águila. Y entonces después invitaron a Emiliano Zapata a que se sentara en la silla. Y él dijo, no, yo no me siento ahí. Esa silla porque no, ahí los hombres se sientan buenos y se paran mal. Eso quiere decir, eso es, señores, para hablar todas las buenas intenciones del presidente. Se ha dicho mucho de buenas intenciones, ¿verdad? No me respondió. Lastimosamente no tenemos tiempo. Ha habido de los dos. ¿Ha habido pobres? ¿Quién ha sido pobre? Ha habido pobres. Ha habido pobres. Óyeme, es un buen libro. Es un buen libro. Sí, mira. Pero Balaguer era rico. Pero Balaguer no vino de... No, Balaguer era un hombre. Su padre era un comerciante. Bueno, Balaguer era un hombre sí, sin propiedad privada. Sin propiedad privada. Ahora, de la época, su padre era un comerciante. Su padre eran comerciantes. Los padres de la familia de Bosch también eran comerciantes. Es más, que no fue presidente. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, era un hombre la pregunta puso su cuarto a disposición. Dice que si la República ha tenido un presidente pobre, que haya llegado pobre ahí. Bueno, entonces yo lo primero es que hay que hacer los ricos para llevar a presidente. Es lo primero que hay que hacer. ¿Tú estás seguro? Sí. Pero hay hombres que han sido pobres, rico? pero no han sido presidente. Era político famoso. Peña Gómez era un hombre. Sí, no tiene riqueza, pero no llegó a ser presidente. Pero exactamente, no llegó. El mismo Bosch llegó a la presidencia sin fortuna. Recuerden que hubo que regalarle una casa. Sí, vos no tenía dinero. No tenía dinero. Bueno, pero es que... Balaguer vivía en una parte atrás, en un patio. ¿Dónde que están los productores? Los productores de este programa. Pero están. Espérate, por eso esos tres son líderes históricos de la República. Tienen que llamar a Soto Jiménez. Los tres. Pero no hagan comentarios ni hagan nada. Esto es un programa de 1 hora hablando de historia. Enseñanza, un aporte. Eso un aporte. Porque uno puede desperdiciar. Yo tengo muchísimas cosas. Además que te voy a decir una cosa. Es una labor de obcecados hablar de historia, señores, y no hablar de política. No, la combinación, claro. La combinación, la política. Porque esa es la principal. Claro. El principal pasatiempo dominicano. De ahí la política. Y el deporte.
Claro. A los Eso todo el neveros, mundo sabe. Sí. General, gracias. Para No, gracias terminar, a a los ustedes. Nos hemos levantado neveros, temprano. Los dos temas que logran matar gente. a los neveros que esperen la disertación que va a tener el general Soto Jiménez en Neiva. Creo que va en el Casino Unión Nevera Incorporado el próximo 18 de este mes. Y va a ser transmitida por... Usted va a estar ahí presente, ¿verdad? Va a ser transmitida Sí. por los canales de Radio UBA. Sí, los canales de En Radio vivo. Hugo participarán en esa. En vivo, transmisión especial por Radio UBA. Ah. General, gracias. Señores, un placer. El placer es siempre El nuestro. placer de Agradecer nosotros, claro al que general José Miguel Soto Jiménez por venir a conversar con nosotros. Verdaderamente que siempre es interesante esta interacción histórica, partiendo de que la República Dominicana en algunos momentos hay una generación que desconoce un poco su historia. Hay que decirlo. Que, Indudablemente. sí, mañana la gente dice, día de fiesta, pero usted sale a preguntar por ahí qué es lo que se conmemora y Por eso hay que restaurar el Estado. Y- por y- eso hay que restaurarlo. y de verdad que- ¿Por qué esa joven generación no la conoce? Hay una falla en el están en sistema dembow educativo. No, ciertamente. están en dembow en Juca. Pero de verdad hay que decirlo, o sea, hay algunos que piensan de esa forma, hay otros que Yo no voy a entienden que discoteca. los 16 de agosto es para que un presidente dé un Sí, discurso, yo simplemente. no voy a la discoteca, fui a la discoteca el otro día. Sin preguntarse cuál es el Y origen. estaban de brindando eso. juca y la juca está prohibida. ¿Cómo fue? Falta autoridad. Gracias, general. A ustedes gracias por la audiencia. Mañana es feriado, mañana tenemos una entrevista que hiciéramos al señor Miki López, la vamos a repetir por aquí para que la disfruten. Ahí sí. Ay, sí, pero dije que él es mago ahora con unos pollitos.